Imaginen esto. Cada Pascua, año tras año, yo, Roberto, me desvivía. Compraba los ingredientes más frescos para el bacalao, el cordero más tierno, los dulces más exquisitos, las bebidas más finas. Mi casa, aquí en Coyoacán, era el epicentro de la celebración familiar, un banquete digno de reyes. Mis sobrinos, mis hermanos, mis primos. Todos venían, y yo, con el corazón lleno, cubría cada peso, cada detalle, sin pedir nada a cambio. Lo hice por décadas, convencido de que así demostraba mi amor, mi compromiso con nuestra familia. Era mi forma de ser el pilar, el generoso, el que mantenía viva la tradición. Pero un día, esa dulce fantasía se desmoronó con una sola notificación en mi teléfono. Un mensaje del chat familiar. Lo abrí, esperando quizás un agradecimiento, una foto de la fiesta del año pasado. Lo que vi, en cambio, me golpeó como un mazazo. Mi nombre, Roberto, seguido de una palabra que me destrozó el alma: parásito. Y no solo una vez, sino en varios mensajes, acompañados de risas y emojis burlones. Decían que solo servía para abrir la cartera, que era un tonto útil, un viejo ridículo, que compraba su cariño. Parásito. Yo, que siempre di hasta lo que no tenía. Esa noche la rabia me consumió. Las voces de mis parientes, que siempre creí que me querían, resonaban en mi cabeza. El dolor de la traición era insoportable. Entonces, una idea oscura, pero extrañamente satisfactoria, comenzó a gestarse en mi mente. ¿Parásito? ¿Tonto útil? Bueno, esta vez, el parásito les daría una lección que jamás olvidarían. Lo que descubrí después, al indagar en sus vidas, fue un nido de secretos y deudas que me darían la herramienta perfecta para mi venganza. Prepárense, porque lo que Roberto planeó para la próxima Pascua cambiará todo para siempre. Y ustedes no querrán perderse ni un solo detalle de cómo este parásito les cobró cada centavo y mucho más. Mi nombre es Alejandro, y durante años, cada Pascua se convertía en una especie de penitencia silenciosa para mí. No era por la Cuaresma, sino por la expectativa tácita de mi familia. Desde que mi hermana mayor, Sofía, se casó con un empresario exitoso y se mudó a Polanco, y mi hermano menor, Ricardo, abrió su propia agencia de marketing digital en La Condesa, la dinámica familiar cambió drásticamente. Yo, Alejandro, el del medio, el artista incomprendido, como me llamaban, siempre fui el que se quedó en el barrio, el que seguía en la misma casa, el que nunca despegó económicamente a los ojos de mis padres. Cada año sin falta, la celebración de Pascua era en casa de mis padres, una casa que yo, Alejandro, ayudaba a mantener con mis ingresos modestos de diseñador gráfico freelance. Pero el verdadero costo no era monetario. Era la humillación sutil, las miradas de lástima de Sofía, los consejos condescendientes de Ricardo sobre cómo invertir mejor mi tiempo. Mi madre, siempre con esa preocupación en la mirada, y mi padre, con su silencio juzgador. Yo, Alejandro, siempre terminaba pagando la mayor parte de la cena, los adornos, incluso los regalos para los sobrinos. Lo hacía por mantener la paz, por esa ilusión de unidad familiar, por el amor que, a pesar de todo, sentía por ellos. Me decía a mí mismo que era mi contribución, mi forma de demostrar que, aunque no tuviera un Pentus en la Ciudad de México o un coche de lujo, yo también aportaba. La Pascua de este año prometía ser igual, o quizás peor. Había tenido un par de meses difíciles, proyectos cancelados, clientes morosos. Mi cuenta bancaria estaba más delgada que nunca. Aún así, ya había apartado una parte para la cena familiar, para los huevos de chocolate artesanales que tanto le gustaban a mi madre, para el vino caro que mi padre insistía en que comprara. Me sentía agotado, no solo físicamente, sino emocionalmente. Era como si cada Pascua succionara un pedazo más de mi alma. Estaba en la cocina de mis padres, ayudando a mi madre a preparar el mole, cuando mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era una notificación del grupo de WhatsApp familiar, Los Chávez en Pascua. Normalmente lo ignoraba, lleno de fotos de Sofía en sus viajes a Europa o Ricardo presumiendo de su nueva oficina. Pero esta vez, algo me impulsó a abrirlo. Y lo que leí, lo que vi, me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. El mensaje era de Sofía. ¡Ay, qué bueno que Alejandro siempre se encarga de la cena! Es lo menos que puede hacer, ¿no creen? Después de todo, es el único que no tiene que preocuparse por las cuentas grandes. Y debajo, la respuesta de Ricardo. Sí, es como nuestro parásito personal de Pascua. Solo aparece para la comida y el pago. Mi madre había enviado un emoji de carita triste, y mi padre un pulgar hacia arriba. Las palabras se clavaron en mí, una por una, como dagas heladas. Parásito. Yo, Alejandro, su hermano, su hijo, un parásito. La pantalla de mi teléfono se difuminó, mis manos temblaron.
El olor a mole, que antes me consolaba, ahora me revolvía el estómago. Mi visión de la familia, de mi papel en ella, se hizo pedazos. El impacto fue brutal. No era solo la palabra parásito lo que me destrozó, sino quien la había escrito, mi hermana Sofía. La misma a la que yo, Pascua, le había pagado la universidad cuando sus inversiones iniciales no daban frutos. Y mi hermano Ricardo, el que se benefició de mis contactos en la industria para lanzar su agencia, fue quien añadió el emoji de burla. Mi madre, con su carita triste, ¿era tristeza por mí o por la situación que yo, Pascua, supuestamente causaba? Y mi padre, un pulgar arriba, ¿aprobando el insulto? Un frío glacial me recorrió la espalda, más helado que cualquier nevera. Durante años, yo, Pascua, había sido el comodín, el que siempre estaba ahí para solucionar los problemas, el que ponía la cara y el dinero cuando nadie más lo hacía. ¿Y así me lo pagaban? ¿En un chat familiar a mis espaldas con la cobardía de la distancia digital? La imagen de todos ellos, riendo en mi casa, comiendo la comida que yo, Pascua, había pagado mientras me llamaban así, se grabó a fuego en mi mente. La traición era un veneno que se extendía por mis venas, quemando cada recuerdo de afecto que creía haber compartido con ellos. No hubo lágrimas, solo una rabia silenciosa, profunda, que me secó la garganta. Mi corazón, que antes latía con el dolor de la humillación, ahora ardía con una determinación helada. Esta Pascua no sería como las demás. No sería yo, Pascua, el tonto que paga, el que sonríe mientras le clavan puñales por la espalda. Se acabó. Mi visión de familia se desmoronó por completo, revelando la estructura hueca y egoísta que se escondía detrás de la fachada de amor. La lealtad que yo, Pascua, les había ofrecido incondicionalmente era un chiste para ellos. Miré los ingredientes para el mole, los huevos de chocolate, el vino caro. Cada artículo era un recordatorio de mi estupidez, de cómo había permitido que me usaran. Una idea, oscura y tentadora, comenzó a formarse en mi mente. No era una idea de venganza impulsiva, sino de justicia, de reequilibrar la balanza. Ellos me habían llamado parásito, pero ¿quién era el verdadero parásito aquí? Yo, Pascua, ya no sería el cordero de Pascua sacrificado. Esta vez, la Pascua sería diferente, y el costo lo pagarían ellos. La cena aún se llevaría a cabo, pero el menú y las consecuencias serían algo que nunca olvidarían. Las semanas siguientes a ese chat fueron un torbellino de emociones contenidas. Cada llamada de mi madre, cada mensaje de Sofía preguntando por los preparativos de Pascua, se sentían como una puñalada. Me pedían sugerencias para el menú, me consultaban sobre los vinos, incluso me enviaban fotos de decoraciones que yo debería encargar. Pascua, el parásito, se estaba encargando de todo, como siempre. Pero esta vez mi respuesta no sería un sí complaciente. Mi mente, antes nublada por la resignación, ahora estaba afilada como un cuchillo, planeando cada detalle de mi propia cena. Empecé a investigar. No solo precios de ingredientes, sino también estrategias de manipulación. Me di cuenta de lo mucho que mi familia se había aprovechado de mi naturaleza complaciente. Sofía, con sus aires de grandeza, siempre se olvidaba de traer algo, esperando que yo, Pascua, lo cubriera. Ricardo, el genio del marketing, siempre tenía una excusa para no contribuir económicamente, pero nunca para no consumir. Y mis padres, bueno, ellos simplemente lo permitían, tal vez sin darse cuenta del peso que cargaba. Mi resentimiento crecía, alimentando una determinación que nunca antes había sentido. El primer paso fue sutil. Cuando mi madre me preguntó por el cordero, le di una cotización que era el doble de lo habitual, justificándolo con la inflación y la escasez. Ella se quejó, pero aceptó. Luego, cuando Sofía sugirió los huevos de chocolate artesanales, le dije que este año estaban agotadísimos en mi proveedor habitual y que solo quedaban unas opciones, gourmet a precios exorbitantes. Ella, con su orgullo herido por no poder retenerlo mejor, me pidió que los comprara de todos modos. Cada vez que me pedían algo yo, Pascua, encontraba la manera de elevar el costo, no para mi beneficio, sino para que ellos sintieran el impacto. Mi plan no era solo financiero. Quería que la Pascua fuera un espejo que les mostrara su propia hipocresía. Empecé a enviarles mensajes sutiles en el chat familiar, preguntando si todos estaban listos para aportar su granito de arena, o si alguien más quería encargarse de la logística este año para variar. Las respuestas eran vagas, llenas de excusas, o simplemente ignoraban mis preguntas. La indiferencia me confirmaba que mi percepción no era errónea. Yo, Pascua, no era un parásito. Era la billetera y el organizador invisible que daban por sentado. La fecha se acercaba y la tensión, al menos para mí, era palpable. Sabía que la cena de Pascua sería una revelación, un punto de inflexión.
La semana previa a la Pascua se convirtió en una tortura silenciosa. Cada llamada de mi madre, cada mensaje de Sofía preguntando por los detalles de la cena, era un recordatorio punzante de lo que se avecinaba. Yo, Pascua, me sentía como un actor en una obra de teatro absurda, interpretando un papel que ya no soportaba. La indiferencia de mi familia, su ceguera voluntaria ante mis esfuerzos, había encendido algo dentro de mí. Ya no era solo resentimiento. Era una determinación fría, una necesidad imperiosa de arrancarles la venda de los ojos. No quería venganza por el mero hecho de dañar, sino por la verdad, por la justicia que se me había negado durante tantos años. Comencé a prepararme meticulosamente. No para la cena, sino para la revelación. Reuní todos los recibos de los últimos 5 años, desde los pavos de Navidad hasta los vinos de Pascua, los regalos de cumpleaños de mis sobrinos, las contribuciones para las reparaciones de la casa de mis padres. Cada ticket era una puñalada silenciosa, un testimonio de mi generosidad que ellos habían confundido con obligación. Los organicé por fecha, por evento, creando una cronología irrefutable de mi contribución. La cifra total era impactante, incluso para mí. No era una cantidad insignificante. Era el equivalente a un enganche para un departamento pequeño, a un coche nuevo, a la libertad financiera que me habían negado al exigirme tanto. Mientras revisaba los documentos, recordaba las caras de mis hermanos, sus sonrisas condescendientes, las veces que Ricardo me había aconsejado sobre mis finanzas, ignorando por completo que él mismo vivía a expensas de mi esfuerzo indirecto. Recordaba a Sofía, siempre impecable, siempre presumiendo de sus viajes, mientras yo me estiraba para cubrir el costo de las flores que adornaban la mesa donde ella se sentaba. Y mis padres, ajenos a todo, creyendo que su artista incomprendido simplemente tenía un buen corazón. La obsesión por la verdad me consumía. No podía seguir viviendo bajo esa sombra de invisibilidad y explotación. La noche del sábado, la víspera de Pascua, mi madre me llamó, su voz teñida de la habitual preocupación por los preparativos. «Pascua, ¿ya tienes el cordero? ¿Y el vino tinto que le gusta a tu padre?» Su tono era tan natural, tan acostumbrado a mis soluciones, que casi me hizo dudar. Pero la imagen de los recibos apilados en mi escritorio me devolvió a la realidad. «Sí, mamá», respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. «Todo está bajo control. Mañana será una Pascua inolvidable». Colgué el teléfono, una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. La mesa estaba puesta, pero esta vez yo no sería el único en pagar el precio. La revelación estaba a solo unas horas de distancia. La mañana de Pascua llegó con un sol que se sentía burlón. Mi corazón latía con una mezcla de ansiedad y una extraña serenidad. Había pasado la noche en vela, repasando cada detalle, cada palabra. La revelación no sería un arrebato, sino una orquesta cuidadosamente dirigida. Pascua, el nombre que mis padres me habían dado, resonaba en mi mente, cargado de ironía. Mi familia comenzó a llegar puntualmente, como siempre. Sofía con su sonrisa de superioridad y su bolso de diseñador, Ricardo con su aire de empresario ocupado, y mis padres, con esa mezcla de orgullo y preocupación en sus ojos, especialmente cuando me miraban a mí, Pascua. Los observé a todos, notando sus gestos, sus conversaciones triviales, ajenos a la tormenta que se avecinaba. Las risas resonaban en la sala, el aroma a comida llenaba el aire, pero para mí, todo era un telón de fondo para el acto principal. Cuando el postre fue servido y todos estaban relajados, fue mi momento. Me levanté, y el silencio se apoderó de la mesa. Todos me miraron, sorprendidos por mi inusual iniciativa. «Quiero hacer un brindis», dije, mi voz sonando más firme de lo que esperaba. Levanté mi copa y mi mirada recorrió cada rostro. «Por la familia», empecé, y una punzada de dolor atravesó mi pecho, «y por la generosidad que nos une». Mi hermana Sofía sonrió, mi hermano Ricardo asintió, mis padres me miraban con aprobación. Entonces saqué mi teléfono. La pantalla iluminó mi rostro. He estado pensando mucho en la generosidad y en cuanto aprecio los pequeños gestos que nos mantienen unidos. Deslicé el dedo por la pantalla y proyecté el chat familiar en la televisión. Las risas se extinguieron. Los murmullos cesaron. Las palabras, «Pascua es un parásito, siempre esperando huele paguemos todo», un mantenido, flotaban en la pantalla, grandes y claras. El rostro de Sofía se puso pálido, Ricardo se atragantó con su bebida, mis padres se quedaron sin aliento. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis ojos, los ojos de Pascua, se fijaron en cada uno de ellos. No había ira en mi voz, solo una calma helada. «Es curioso», continué, «porque yo siempre pensé que era yo quien pagaba. Cada Pascua, cada cumpleaños, cada cena. Los huevos de chocolate para mamá,
El vino caro para papá, los regalos para los sobrinos, incluso el mantenimiento de esta casa, la que llamamos hogar familiar. Las palabras salían de mí sin esfuerzo, cada una un dardo certero. La imagen de los recibos, de los extractos bancarios, de las transferencias, comenzó a desfilar por la pantalla, uno tras otro, una avalancha de pruebas irrefutables. Las fechas, los montos, los conceptos, todo detallado, todo innegable. Las caras de mi familia se transformaron de la sorpresa a la vergüenza, a la incredulidad. La verdad, cruda y sin adornos, se extendía por la sala. El silencio se hizo denso, pesado, casi asfixiante. Mi madre fue la primera en romperlo, su voz apenas un susurro, cargada de una incredulidad que intentaba disfrazar la vergüenza. Pascua, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué haces esto? Sus ojos se posaron en mí, pero su mirada evitaba los recibos que seguían en la pantalla, una evidencia irrefutable de cada cena, cada regalo, cada huevo de chocolate que yo había pagado. Mi padre, quien rara vez mostraba sus emociones, tenía los puños apretados sobre la mesa, sus nudillos blancos. No había enojo en su rostro, solo una profunda decepción, una herida que yo sabía que había provocado. Sofía, con su fachada de mujer exitosa, se desmoronaba. Sus ojos, antes llenos de juicio, ahora derramaban lágrimas de humillación. Pascua, ¿cómo pudiste? ¿Por qué no dijiste nada? Su voz se quebró, y por primera vez no sentí la necesidad de consolarla. Ricardo, siempre tan seguro de sí mismo, intentó defenderse, su voz teñida de un patetismo que no le conocía. Esto es un malentendido, Pascua. Sabes que siempre te hemos apoyado. Su mirada se encontró con la mía, y en ese instante, el recuerdo de sus consejos condescendientes y sus burlas veladas sobre mi arte resonó en mi mente. La máscara había caído. Me puse de pie, mi voz firme, sin rastro de la inseguridad que me había perseguido durante años. No hay ningún malentendido, Ricardo. Estos son hechos. Cada peso, cada esfuerzo, cada vez que me llamaron parásito, mientras yo cubría sus gastos. Recorrí con la mirada a cada uno de ellos, mi corazón latiendo con una mezcla extraña de dolor y liberación. Me cansé de ser el cajero automático, el que siempre pagaba la cuenta mientras ustedes me menospreciaban. La verdad, una verdad que había guardado bajo llave por tanto tiempo, finalmente estaba libre. Mi madre bajó la mirada, incapaz de sostenerme la vista. Mi padre se levantó de la silla, su rostro una máscara de arrepentimiento. Sofía sollozaba, y Ricardo se había quedado mudo, su arrogancia completamente desvanecida. Esta Pascua, continué, mi voz resonando en la sala, no habrá cena, no habrá regalos pagados por mí. Se acabó. Las palabras salieron de mi boca con una fuerza que me sorprendió incluso a mí mismo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que respiraba aire puro, sin el peso de sus expectativas o su desprecio. La imagen del chat, la palabra parásito, ardía en mi memoria, pero ya no me hería. Ahora era el catalizador de mi libertad. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta dejando atrás no solo la casa, sino también los años de humillación. Afuera el sol de la tarde brillaba, y por primera vez sentí que mi propia Pascua había comenzado, una Pascua de renacimiento. El silencio en la mesa era ensordecedor, solo roto por el tintineo de los cubiertos de mi tía abuela, la única que parecía ajena a la tormenta que se desataba. Mis primos y tíos me miraban, sus rostros una mezcla de incredulidad y furia. Mi madre, con lágrimas en los ojos, intentaba decir algo, pero las palabras se le ahogaban en la garganta. ¿Así que esto es lo que soy para ustedes? ¿Un parásito que solo sirve para pagar sus lujos? Mi voz no era un grito, era un susurro frío que cortaba el aire como un cuchillo. Mi primo Jorge, siempre el más altanero, intentó defenderse. Pascua, no seas dramático. Sabes que te queremos, solo fue un comentario. Pero lo interrumpí, levantando la mano. ¿Un comentario? Después de años de sacrificarme, de poner mi negocio en riesgo para que ustedes pudieran celebrar cada Pascua como si fueran reyes, después de que me llamaran la gallina de los huevos de oro a mis espaldas, la verdad les golpeó en la cara, y sus miradas se desviaron. Mi tía Elena, la que siempre se las daba de santa, intentó manipularme. Hijo, sabes que la familia es lo primero. Hemos pasado por momentos difíciles. Me reí, una risa amarga y hueca. ¿Momentos difíciles? ¿Los que yo siempre resolví con mi dinero? ¿Los que ustedes se negaron a ayudar a mi madre cuando estaba enferma, mientras yo cubría sus gastos médicos y los de sus fiestas de Pascua? La hipocresía en sus rostros era nauseabunda. Se acabó, declaré, mi voz firme y sin rastro de la debilidad que me había acompañado por años. Esta es la última vez que me ven en una Pascua. Y la última vez que mi dinero pagará sus caprichos.
Que quede claro, no soy su cajero automático. Soy Pascua, y a partir de hoy, mi vida es mía. Me levanté, dejando la mesa en un caos de reproches y lamentos. Al salir por la puerta, el aire fresco de la noche me golpeó el rostro. Por primera vez en mucho tiempo, respiré libre, sabiendo que, aunque la herida de la traición dolería, la libertad que sentía valía cada centavo, cada lágrima, cada palabra de ese chat. Había recuperado mi dignidad, y eso no tenía precio.